Bueno, buenas tardes a todos. Unidad número 5, parte 2. Vamos a hablar de balances macroscópicos. ¿Quién le sugiere esta palabra balances macroscópicos? ¿Alguien me podría adelantar de qué se trata? Si tienen alguna intuición, si miraron algo. Todos muy calladitos, seguimos. Milagros ahí está poniendo algo en el chat. Vayamos al chat. Creo que esa diferencia en el resultado tiene que ver cómo calculamos el lambda geométrico. Si ponemos arriba el diámetro del modelo o abajo. Fíjense, se los dejo para ustedes. Eso es parte de la clase anterior, no es del pasante, pero bueno, se mueven por ese lado. Fíjense por dónde anduvimos. Vimos los postulados fundamentales con los que íbamos a trabajar este año, sobre todo principios de conservación de masa y cantidad de movimiento. Hablamos del fenómeno de transporte, de la necesidad del análisis diferencial, basado en la hipótesis del continuo para llegar a la ecuación de fluido estática, la ecuación de movimiento, la ecuación de continuidad. Vimos que algunos casos tenían solución analítica, vimos algunos casos que tenían solución numérica lleva acento en la E, porque es una palabra esdrújula, hay que arreglar. Y después vimos que cuando no teníamos solución, íbamos por el análisis empírico, utilizamos la ecuación adimensionalizamos las ecuaciones de cambio e íbamos por el diseño por similitud. Pero hay otra alternativa que es venir por este lado. ¿Sí? Es decir, integrar las ecuaciones de cambio y ver qué nos queda. Es decir, esto lo vimos la clase anterior y esto es todo el esqueleto de lo que vamos a ver en la clase de hoy. Arrancamos un poquitito con esto, con los estados de flujo. Obviamente ya la tienen muy clara la diferencia entre flujo laminar y flujo turbulento. No está de más recordarles de qué se trata cada cosa. Esto lo dejo para que ustedes lo lean con tranquilidad. Ya lo hemos citado varias veces. Cuando vemos que alguna cosa es citada en varias teorías a la vez, empiecen a tomarlo con una consideración especial porque puede aparecer en el final, ¿sí? ¿Por qué planteamos balances macroscópicos? Veníamos de trabajar con balances microscópicos que nos daban una interpretación muy detallada de qué era lo que pasaba en cualquier punto del fluido donde nosotros pusiésemos el ojo. ¿Cuál era la contra de los balances microscópicos? Hay una enorme complejidad matemática. Solamente puedo resolver algunos casos muy sencillos de flujo laminar unidireccional y de ahí en más ya necesito transformada de Laplace o teoría de la capa límite. Empiezo a usar algunas aproximaciones que hacen perder un poco de seriedad matemática a lo que hacemos. Pero básicamente la gran desventaja de los balances microscópicos es la enorme complejidad matemática asociada con ellos. Habíamos visto que una alternativa de diseño era el diseño por similitud, pero para eso teníamos que experimentar, y para experimentar tendríamos que tener una planta piloto, y medidores de caudal, y medidores de velocidad, y algún instrumento para medir presión. Fíjense, necesito experimentar y tengo que estar equipado como para esa actividad de experimentación. A veces había dificultades para el escalado e inclusive a veces teníamos la probabilidad de la incompatibilidad del cambio de escala. Entonces, otra alternativa para el diseño en mecánica de fluidos es utilizar balances macroscópicos. ¿A qué le llamamos balances macroscópicos? Es decir, todos aquellos sistemas complejos donde tengo expresiones integradas, expresiones para integrar complicadas, lo que hago es integro.
Integro entre entrada y salida. Me van a quedar expresiones mucho más sencillas. Mi volumen de control es todo lo que está entre la entrada y la salida, es decir, entre los límites de integración que yo tomé. Pero ahora ese volumen de control pasa a ser una caja negra. Yo pierdo toda la información de qué es lo que pasa adentro. Trato de calcular caídas de presión, o de calcular fuerzas, o de lo que sea, solamente midiendo qué es lo que pasa a la entrada de mi volumen de control y a la salida de mi volumen de control. Todo lo que pasa adentro, insisto, empieza a ser considerado una caja negra. Entonces, volviendo al tema, para sistemas complejos puedo obtener expresiones integradas de las ecuaciones de continuidad y de movimiento, y también la de energía mecánica. Pero obviamente acá empezamos a integrar entre entrada y salida. Todo lo que queda entre entrada y salida es caja negra, incertidumbre absoluta, y esos balances microscópicos integrados es lo que conocemos como balances macroscópicos. Van a ver que tienen algunas ventajas, pero no son perfectos y tienen unas cuantas desventajas. Ventajas: salva los problemas de incompatibilidades al cambio de escala que teníamos en diseño por similitud. No necesito construir un equipo para experimentar como diseño por similitud. Vamos a necesitar correlaciones experimentales, pero no es necesario hacerlas en cada problema. Como el tema de balance macroscópico es una alternativa tecnológica muy usada, ya hay mucha gente que investigó, ya hay mucha gente que encontró algunos datos que nosotros vamos a necesitar. Entonces, vamos a encontrar muchos datos bibliográficos y modelos ya construidos. Otra de las cosas que vamos a ver es que los balances macroscópicos no generan ecuaciones diferenciales de segundo orden o más, aún en estado transitorio. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de esto que parecería en principio la panacea y no lo es? Perdemos información puntual de las ecuaciones diferenciales. No sabemos qué es lo que pasa en un determinado punto de nuestro volumen de control, considerado a partir de ahora una caja negra. Ese volumen de control, el volumen donde aplicamos el balance macroscópico, insisto, actúa como una caja negra. ¿Sí? Pero básicamente, si integro entre entrada y salida de un volumen de control las ecuaciones de continuidad, de movimiento y de energía, obtengo el balance macroscópico de masa, el balance macroscópico de cantidad de movimiento y el balance macroscópico de energía mecánica. Fíjense, acá tengo un sistema, entra un fluido por el plano 1, va a un intercambiador de calor, va a otro equipo que puede ser para extraer algo de calor o sacar trabajo mecánico, sale el trabajo mecánico acá con una turbina, y acá sale por el plano 2. Piensen que pudo entrar agua, en este intercambiador de calor la vaporizamos, como el cambio de volumen es muy grande, el vapor sale con mucha velocidad y mueve esta turbina y esto entrega trabajo mecánico y acá sale vapor. Esto hacerlo por balance microscópico es bastante complicado. Sí, tengo un cambio de fase, paso de un incompresible a la entrada a un compresible y condensable a la salida. Fíjense que todo esto implicaría una altísima complejidad si lo quiero resolver por balances microscópicos. Pero cuando hago la integración de los balances microscópicos entre entrada y salida, la expresión que me queda es muy sencilla. La derivada de la masa total con respecto al tiempo es la densidad de la entrada por la velocidad media de la entrada por la sección de entrada menos la densidad de la salida por la velocidad media de la salida por la sección de la salida. Sencillito. Lo que se acumula macroscópicamente es la diferencia entre lo que entra de masa y lo que sale de masa. Algunas consideraciones. En estado estacionario, esta derivada se hace cero. ¿Y cuáles son nuestras restricciones? Trabajamos con un fluido puro y un flujo isotérmico.
no sería exactamente el caso que yo les planteé en la gráfica. No existe transformación de masa en energía y viceversa. Lo que viene sí es importante. Las secciones de entrada y de salida son normales a los vectores de velocidad. S1 es normal a V1 y S2 es normal a V2. Y lo que decimos que la densidad es uniforme en las secciones de entrada y salida. Y eso es normal en caños de un diámetro chico, pero si me voy a caños que por ahí tienen 20 metros de diámetro y el fluido es incompresible, puede que la densidad en la parte de arriba sea menor que la densidad en la parte de abajo. Entonces, fíjense que las restricciones son importantes. Estos balances están hechos para un fluido puro y un flujo isotérmico. Las secciones de entrada y de salida son normales a los vectores velocidad de entrada y velocidad de salida, y la densidad tiene que ser uniforme tanto en las secciones de entrada como en las secciones de salida. Si integro el balance macroscópico de cantidad de movimiento, me queda esta expresión muy sencilla. Y fíjense que acá aparecen fuerzas debido a presiones en la entrada y salida, y fuerzas sobre mi volumen de control debidas a la circulación de fluido. ¿Sí? Fíjense que este balance incluye fuerzas viscosas y fuerzas de presión. Y recuerden que dentro de las fuerzas viscosas también hay una parte de fuerza, acá me preguntan por qué es menos fuerza. Estamos acá en el chat. ¿Por qué es menos el de la fuerza? En parte se los voy a dejar con un cierto nivel de incógnita, pero tienen que ver cómo está definida la fuerza, si es la fuerza que el fluido ejerce sobre el sistema o la fuerza que el sistema ejerce sobre el fluido. ¿Sí? Y eso es lo que aparece con esta M. Porque esto es la suma de las fuerzas que actúan sobre el sistema. Si yo pusiera las fuerzas si yo lo pusiera al revés, acá hay un más. Es interesante esta preguntita de más y menos. A esta altura del nivel de maduración que ustedes tienen de estos balances, puede que se les complique un poco. Pues yo creo que en 1 o 2 días, después de haber leído esto bien y madurado, se van a dar cuenta por qué vienen menos acá. Pero es una pregunta más que interesante y que antes de ir al final la tendrían que tener resuelta. Fíjense, este era el balance microscópico de cantidad de movimiento, y cuando lo integré, este término se convirtió en esto. Lamento que todos los libros, al referirse a cantidad de movimiento integrada, hablen de una P, porque esto no es una presión. ¿Sí? Lamento usar P. No es lo que yo elegiría, pero en casi todos los libros está así. Esta derivada parcial aparece como una derivada total, y esto ρ por B lo empezamos a considerar como cantidad de movimiento. Este término está vinculado, parte de este término vino para este lado, al pasar de parcial a total, y parte se quedó acá como un cambio vinculado con la energía cinética, otro cambio debido a las fuerzas debidas a la presión, otro cambio debido a las fuerzas viscosas, que tienen componentes normales también, y otro término vinculado con el campo gravitatorio. Fíjense que normalmente utilizamos el balance macroscópico de masa para vincular lo que entra con lo que sale en un volumen de control. El balance macroscópico de cantidad de movimiento es interesante porque vincula cambios de velocidad con cambios de presión, con fuerzas gravitatorias y con fuerzas viscosas. ¿Sí?
Entonces, a veces cuando tengo que calcular la fuerza que el fluido le hace a los alrededores, o la fuerza que los alrededores le hacen al fluido, lo que planteo es un balance macroscópico de cantidad de movimiento. Recuerden que esta F incluye fuerzas normales que aparecen con el movimiento y fuerzas cinéticas que aparecen con el movimiento. Estos términos los vamos a usar mucho, sobre todo en el balance macroscópico de masa. Y fíjense que hay otra forma de expresarlo. Fíjense, acá tengo densidad, velocidad media al cuadrado por el área de flujo. ¿Sí? Y a veces el caudal másico lo planteamos como la densidad por la velocidad media por el área de flujo. Entonces, esta expresión puesta en función de densidades, velocidades medias y área de flujo, también se puede poner en función de caudales másicos, y acá nos aparece un cociente entre la velocidad cuadrática media y la velocidad media. Son dos formas distintas de expresar lo mismo, pero a veces tenemos datos de caudales másicos, a veces tenemos datos de velocidad. Depende de los datos que ustedes tengan o de la comodidad que necesiten para trabajar, si utilizan esta expresión o utilizan esta. Pero insisto, esto viene de integrar un balance microscópico de cantidad de movimiento entre entrada y salida, y fíjense cómo se vinculan cada uno de los términos del balance microscópico con el balance macroscópico integrado. Julio, hay una preguntita te hago en la diapositiva anterior. ¿Sí? Ya habías presentado hace mucho la ecuación de cantidad de movimiento, pero el primer término que tiene en habla densidad, uno es velocidad y otro que es volumen, porque está como las dos veces y la verdad que nunca lo entendí, o no me doy cuenta. Constanza, no sé de qué me estás hablando. Quisiera pasarte el curso para que me digas. La primera ecuación de todas. Esta, Ahí, el primer término. esto es velocidad. Al lado del igual, el primer término. No habla densidad, y tienes dos B, uno es velocidad y el otro qué, porque no tiene el vector. El otro es velocidad también. Ah, bien. El otro es velocidad también, sí. Fíjense, no, como la sacaron B, entonces no estaba al cuadrado, entonces no sabía qué era. Pero fíjense que está bien escrito esto. Ustedes ya, pobre, por tanto pregunté con la mejor de las ondas, y yo por ahí me quedé y decir, ¿para qué pregunté? Si lo tendría que haber preguntado, en privado, y eso que decir. Fíjense si esto tiene las mismas unidades que esto, ¿sí? Porque no todas estas ecuaciones me han quedado bien escritas, y puede ser que esto no tenga consistencia dimensional. Cuando empezamos a sumar rayitas y a ver los volúmenes, una de las cosas que por ahí, constante, si tenés tiempo, ganas y paciencia, fíjate si esto está bien escrito. Pero son dos de velocidad de las dos. ¿Sí? Así que está perfecto lo que preguntás. No hay volúmenes en esta expresión. ¿Sí? Algunas aproximaciones. En flujo turbulento, el perfil de velocidad es casi plano. Entonces, esta B cuadrática media sobre B media, esto está al revés, guarda, después lo arreglo, esto está exactamente al revés. Todo este cociente lo hacemos B media y nos queda una expresión más simple, pero es válida solamente para flujo turbulento. En estado estacionario, esto es cero, y de acá podemos despejar la fuerza. Fíjense que es interesante, para estado estacionario, yo puedo despejar una fuerza. ¿Sí? Escucho bajito, alguien me está hablando, pero no sé quién habla. Sí, yo pasa que no me anda bien el auricular. Micaela, ¿querés escribirlo en el chat o cómo preferís? Te escucho muy bajito. Si podías repetir el término que hay que cambiar, que está mal puesto. Julio, yo recién lo hice el análisis de este y te da Newton sobre metro cuadrado, así que estaría bien, porque el término que le sigue al lado es presión. ¿Esto? No, pues yo lo que quiero que vean no es un análisis dimensional, Juan, perdóname. Yo por ahí no estoy claro.
Lo que necesito es que empiecen a sumar rayitas de abajo y a ver las multiplicaciones, a ver si todo esto da vectorial. ¿Sí? Yo lo que necesito es que verifiquen si esto da como resultado un vector como este término, como este término, como este término, como este término. ¿Sí? Pero yo me expliqué mal, Juan, mil disculpas. No iba por el lado de unidades, sino por el lado de sentido vectorial. Y todo esto me tiene que dar un vector. Bien, no problema. Bien, tenemos esta expresión para flujo turbulento, generando tiempos de grabación, 20 minutos, tiempo real, 6 menos 20 pasaditas. Bien. Acá podemos despejar en estado estacionario, fíjense que esta expresión es válida para laminar o turbulento, una expresión para calcular la fuerza. De vuelta, insisto con esto, ¿sí? Son expresiones sencillas, son expresiones que decir, ¿para qué me voy a trabajar con microscópico si puedo trabajar con macroscópico? Recuerden que se trabaja con un fluido puro y el flujo es isotérmico. Las secciones de entrada y salida son normales a los vectores de velocidad de entrada y de velocidad de salida. La densidad y la presión son uniformes. Acuérdense, en el balance anterior hablábamos de la velocidad, de la densidad. Acá hablamos de la velocidad y la presión. Son uniformes en las secciones de entrada y salida. La aceleración de la gravedad, otra variable que aparece, es constante en todo el volumen de control, y el aporte de cantidad de movimiento viscoso es despreciable frente al convectivo en las secciones de entrada y salida. Eso va a requerir un poco más de maduración a esta altura del día. Esa última frase, esa última restricción les puede llegar a resultar complicada de entender. Bueno, te hago una consulta. Sí. En la termina 2 líneas antes, en la anterior a esta. Que tenés ahí, definís la fuerza F, ¿son fuerzas externas? ¿O es la fuerza debido a los esfuerzos de corte? Tenés por arrastre de piel y de forma, FS y FK. Sí. Sí. Y cuando haces el balance, ¿no la consideras como fuerzas externas al sistema? Eso es lo que quiero dejar todavía ahí en la nebulosa, que está relacionado con el signo menos de la fuerza. Esto es un balance de cantidad de movimiento. Y el fluido pierde cantidad de movimiento por roce contra las paredes. En cierta forma, ese menos viene porque este término es de consumo de cantidad de movimiento. ¿Sí? Claro, por un rojo, digamos. Es una fuerza de rojo. Exacto. De lo que yo subí el lunes a lo que terminó siendo la clase definitiva de hoy, ustedes van a ver que acá tienen otra flechita que yo se la volé porque no estaba de acuerdo con la segunda flechita. Si ustedes lo tienen impreso, acá hay otra flechita. Después de analizarlo un poco, no estaba de acuerdo. Yo de acá le saqué una flechita, fíjense. ¿Sí? ¿Sigo o...? ¿Estamos bien ahí? Bien. Si integro el balance microscópico de energía mecánica, con el cual ustedes no habían trabajado casi en dinámica. Ustedes en dinámica trabajaron con la ecuación de continuidad, con la ecuación de movimiento, pero el balance microscópico de energía mecánica no lo usaron prácticamente en la resolución de problemas. Y a partir de ahora, el balance microscópico integrado de energía mecánica, es decir, el balance macroscópico de energía mecánica, lo vamos a utilizar y mucho. Tiene esta expresión, parece medio rara. Ahí están las vinculaciones cuando integro. Hay un ejemplito en el libro de Bill que les recomiendo que lo miren. Obviamente el balance tiene el mismo criterio que el macroscópico que el microscópico. Su velocidad de acumulación de energía es velocidad de entrada de energía menos velocidad de salida de energía. Cuando introduzco esta posibilidad de meter el caudal mágico dentro de las expresiones, cambio un poco el formato, voy rápido, no se entiende nada raro. Acá está
un poco también. Fíjense que cuando hablo de trabajo mecánico es la velocidad con la que el sistema realiza trabajo mecánico sobre los alrededores. Por eso pongo menos, para seguir siempre con la convención tradicional que tenía de trabajo. Esta expresión se va simplificando cada vez más con algunas consideraciones y básicamente la expresión que utilizamos para la resolución de problemas es esta, para flujo turbulento. ¿Sí? Para flujo turbulento estamos hablando de un término donde están los cambios de energía cinética entre entrada y salida. Siempre los delta en esta forma de expresar son final menos inicial. Ustedes me dirán, Julio, pero si está igualado a cero, da lo mismo. Pero para que las convenciones en relación al trabajo y a los consumos de energía y a las entregas de energía coincidan con lo que venían viendo en la física tradicional, pese a que esta expresión para flujo turbulento, densidad constante y en estado estacionario esté igualada a cero, cuando aparecen deltas siempre es final menos inicial. Si en un término delta H es altura final menos altura inicial. Un delta P es presión final menos presión inicial. Entonces, con esa consideración, que lo único que busca es que el trabajo mecánico tenga el mismo criterio en cuanto a si es positivo o negativo en relación a cómo veríamos siempre el trabajo mecánico, tiene que considerar que los deltas siempre son finales menos iniciales. Y acá empiezan a aparecer un W sombrerito y un ED sombrerito. Pero vamos un poco más por los términos. Lo que digo, que para densidad constante, flujo turbulento y estado estacionario, tengo un cambio vinculado con el cambio, es decir, este es un balance macroscópico de energía mecánica. Este término está vinculado con los cambios de energía cinética entre entrada y salida. Este término está vinculado con los cambios de energía potencial entre entrada y salida. Este término está relacionado con los cambios de presión absoluta entre entrada y salida. Este es un término de trabajo mecánico y este es un término de disipación viscosa. ¿Qué energía se pierde en forma irreversible? En forma de disipación viscosa. Fíjense que acá aparecen un W con un sombrerito y un ED sombrerito. Una de las cosas que tienen que ver es, ya me tienen que poder decir, dentro de un rato, cuando termine la teoría y lo analicen bien, fíjense las unidades de este balance macroscópico de energía mecánica para densidad constante y flujo turbulento, si es por unidad de volumen, si es por unidad de masa circulante, y eso lo van a ver en las unidades. Si esto me da en unidades de energía, es balance macroscópico de energía mecánica. Cada término tiene unidades de energía. Ahora si parecen unidades de energía divididas, unidades de caudal, bueno, es por metro cúbico circulante. Fíjense qué significa este sombrerito, y este sombrerito les va a dar una idea de qué tipo de balance macroscópico de energía mecánica es. Si por unidad de volumen, por unidad de masa, por unidad de caudal. Eso aparece en el análisis dimensional y como verán en esta teoría, para ir rápido, estoy dando unas cuantas cosas para elaboración personal. Esta expresión de balance macroscópico de energía mecánica es sumamente interesante porque me dice que la energía en un fluido que circula de un punto de entrada a un punto de salida, en cierta forma es interconvertible. Lo que se pierde de energía cinética o se gana de energía potencial o se gana de presión o aparecen trabajos. Estos cuatro primeros términos son absolutamente interconvertibles. Si tengo una bomba, la bomba entrega trabajo y la presión aumenta. Si tengo una turbina, la turbina consume trabajo y la presión disminuye. Estos cuatro términos son absolutamente interconvertibles entre sí. El único que es un cambio irreversible
de energía mecánica es el término del EB, son pérdidas irreversibles de energía mecánica que se convierten en energía interna del fluido por fricción. Hasta acá me siguen, hay dicho había algo como... El EB siempre es un término negativo. El EB siempre es un término positivo. En esta forma de ver las cosas, los consumos son positivos. Si yo tuviera una turbina, el trabajo que se morfa la turbina es W. Bien. Si yo tengo una bomba, el trabajo que entrega la bomba es negativo. Y si yo tengo una bomba, el menos W es positivo. En esta forma de ver final menos inicial los delta, todos los consumos son positivos. Toda la energía que se pierde por fricción es positiva. Si tuviese una turbina y está consumiendo energía, obviamente este W es positivo. Bien. Pero si tengo una bomba que está entregando energía, no es un consumo, es una entrega, si tengo una bomba, lo que voy a ver es que el menos W es positivo. Fíjense, si yo paso de una velocidad muy alta a la entrada a una velocidad muy baja a la entrada, ¿qué les parece que aparece? O véanlo con el término de energía potencial. Si la altura final es menor que la altura inicial, ¿qué pasa con la energía potencial? Perdón. No lo quiero enroscar. Sumíense eso bien, tranquilos y haciendo algunas cuentas, pero como están estas expresiones y como están puestos los deltas, los consumos de energía son positivos. Pasa por ese lado. La cuestión de Bernoulli la utilizamos muchísimo para resolver problemas de cañería. La aplicamos casi siempre en estado estacionario, problemas de densidad constante, tuberías llenas. Guarda con esto, tuberías llenas. No es apta para canales abiertos. Esta es la expresión clásica de Bernoulli. Casi siempre la utilizamos en flujo turbulento porque lo normal en ingeniería es el transporte de fluido se realiza en régimen turbulento. La cuestión es cómo evalúo este término. ¿Sí? Así como en el balance macroscópico de cantidad de movimiento, a veces se hacía difícil evaluar la fuerza, en el balance macroscópico de energía mecánica, lo que se hace difícil y lo que requiere de experimentación es evaluar el término de EB. Esto es lo que es mecánicamente complicado, es engorroso, pero no tiene una complejidad matemática, es laburo, tienen que trabajar prolicitos, tienen que encontrar... ¿Alguien me hablaba? Sí, yo, José, te hicieron una pregunta ahí en el chat y me quedó la misma duda. Vamos a ver. Gracias por avisar. Vamos al chat. Profe, entonces la convención de signo es que si se pierde energía del sistema, lleva signo positivo. Y si se gana energía es con signo negativo. Vamos por ese lado, ¿sí? Para que se den una idea, el EB siempre es positivo. Y es un consumo. ¿Sí? Y si yo tuviera una turbina, ese W sería positivo. Recuerden, cuando yo tengo una bomba, que la bomba entrega, que una bomba es una ganancia de energía, no es una pérdida. Si yo tengo una bomba, el menos W es positivo. Es decir, que el W es negativo. Si estamos por ese lado, vamos bien. La cuestión es la siguiente, ¿cómo evalúo esto? Y acá hay un montonazo enorme de alternativas. Van a ver que con respecto al cálculo de la fuerza en el balance macroscópico de cantidad de movimiento hay una o dos opciones. En cambio, en el cálculo del EB, en el balance macroscópico de energía mecánica, hay un montonazo de opciones. Y no es que las opciones sean antagónicas, son distintas,
tienen otra nomenclatura, pero cada librito y cada autor ha adoptado una forma de trabajar distinta. Julio, te hago una consulta. Entonces, vos usaste la ecuación de cantidad de movimiento para poder llegar a este balance. No, este balance... perdón, Constanza. Este balance viene de integrar el balance microscópico de energía mecánica. Ah, bien. ¿Sí? Sí, no, porque tenía duda de si estaba acoplado a la otra ecuación y se usaban en paralelo o se reemplazaba la de cantidad de balance. Recuerden que conceptualmente, si al balance macroscópico de masa lo multiplico por B, obtengo el balance macroscópico de cantidad de movimiento. Y si al balance macroscópico de cantidad de movimiento lo vuelvo a multiplicar por B, obtengo el balance macroscópico de energía mecánica. Pero la cosa no es tan sencilla, en realidad no vienen de productorias, sino de integraciones de las ecuaciones de cambio correspondientes. Fíjense, M sobre G, de acuerdo a algunos autores, se calcula como un medio, el Fanning. Ustedes me dirán, ¿qué es el Fanning? Ténganme paciencia, ya lo vamos a ver. Algunos autores dicen que el EB sobre G se calcula como un medio del Fanning por la sumatoria de todas las longitudes de los tramos de cañería, más la sumatoria de todas las longitudes equivalentes, por la velocidad media en la cañería al cuadrado dividido el diámetro interno, no el nominal de la cañería, y dividido G. Pero recuerden, esto es sumatoria de longitudes de tramos rectos y esto es sumatoria de longitudes equivalentes. ¿A qué me estoy refiriendo? Si yo planteo un balance, supóngase entre 1 y 2, la sumatoria de L es la longitud de este tramito, que es 1,5 metros, más la longitud de este tramito, que son 90 metros, más la longitud de este tramito, que son 36 metros, más la longitud de este tramito, que son 24 metros, más la longitud de este tramito, que son 12 metros. Entonces, cuando voy a L, en realidad es el L total, es la sumatoria de largos de cada uno de los tramos de cañería donde el diámetro es constante y por lo tanto la velocidad media es constante. ¿Sí? Esto se puede calcular en tramos de diámetro constante, donde el diámetro interno de la cañería es constante y por lo tanto la velocidad media es constante. ¿Sí? Ahora, ¿qué son estas longitudes equivalentes? Cada uno de los accesorios que aparecen acá en la cañería, por ejemplo, acá tenemos un codo, acá tenemos otro codo, acá tenemos otro codo, acá en esta succión hay como una especie de embocadura, en esta descarga también existen algunas pérdidas de energía. Cuando hablamos de longitudes equivalentes, por ejemplo, de un codo tradicional, un codo estándar de 90 grados, estamos diciendo que se asimila la pérdida de carga de ese codo a una longitud de cañería recta que consume exactamente la misma cantidad de energía. Si yo digo que la longitud equivalente de este codo, estoy diciendo cualquier número, pero si yo dijese que la longitud equivalente de este codo de 90 son 3 metros, quiere decir que el fluido, cuando pasa a través del codo, consume la misma cantidad de energía o pierde la misma cantidad de energía que 3 metros de cañería lineal, de cañería recta. Entonces, para cualquier esquemita con cañería, ese término EB sobre G puede ser calculado como un medio, el Fanning, ahora vamos a ver cómo calculamos el Fanning, por la suma de todas las longitudes de tramos rectos, más la suma de todas las longitudes equivalentes de los accesorios que hay incluidos entre entrada y salida, y no se incluyen la longitud equivalente de la bomba. Lo que pierde una bomba o lo que gana una bomba está incluido dentro del W. La bomba afecta, fíjate una cosa, cuando uno empieza a sumar los tramos, suma tramos. Y cuando uno suma longitudes equivalentes, suma también tramos. No importa si están antes de la bomba o después de la bomba, porque en realidad es una sumatoria algebraica, no importa dónde está la bomba, si esa es la pregunta. En el libro de Fuchs
en la página 678, 679 y 680, hay una serie de tablas e información de longitudes equivalentes. El método de las longitudes equivalentes funciona muy bien para régimen turbulento, pero tiene algunos errores en régimen laminar. O sea, si ustedes van a trabajar con longitudes equivalentes, normalmente es para régimen turbulento porque no les queda otra. En el chat, ¿qué me preguntan? La pregunta era si difiere que la bomba esté puesta 90 o recta o si es lo mismo. Dentro de unos días se van a dar cuenta si esta pregunta tiene sentido o no. ¿Qué es eso de la bomba esté puesta 90 grados o recta? Eduardo, vos preguntaste, hacete cargo, Eduardo. Como está en el esquema, dice Eduardo. Se me lenta la compu, no vuelve. Estoy esperando que me dé bolilla. Acá la bomba está esquematizada. Ustedes no ven cómo está puesta la bomba, ¿sí? Si ustedes piensan que esto es una bomba puesta a 90 grados, parece el esquema, ¿sí? Pero en realidad la conexión entre entrada y salida de la bomba, es decir, entre admisión y descarga de la bomba, es algo más complejo de lo que se ve acá. Pero esta bomba no trabaja como un codo. Todo lo que consuma o que pierda de eficiencia esta bomba, por cómo está conectada, esto está metido dentro de la eficiencia de la bomba y no está metido dentro de las longitudes equivalentes. Recuerden lo que yo les decía. Estas son longitudes equivalentes de los accesorios puestos en la cañería, pero no de la bomba. Lo que consume por roce la bomba está metido dentro de la eficiencia de la misma bomba, pero acá son accesorios en la cañería. Este permiso Sony, por sumatoria de longitudes más longitudes equivalentes sobre D, este término, para cada accesorio que ustedes tienen, algunos autores lo consideran como K y otros autores lo consideran como EB. Es decir, que en algunos libros ustedes van a ver que el EB grande sobre G es un medio del EB por la velocidad media al cuadrado sobre G. Y todo esto, para cualquier accesorio Fanny por L sobre D, es lo que se calcula como el EB o como K. Hay un método que funciona muy bien tanto para régimen laminar como para régimen turbulento, que es el método de las 2K. Y el método de las 2K parte de tomar esta expresión para cada uno de los accesorios, reemplazar F por L sobre D, en realidad F por L equivalente sobre D para cada accesorio que ustedes tienen, por un K, y ese K grande se calcula como un K1 sobre el Reynolds, más un K infinito por 1 más 1 sobre D, donde D es el diámetro interno en pulgadas. Y hay un montonazo de tablas para los distintos accesorios que ustedes tienen, llámese un codo, llámese una T, llámese una contracción, llámese una válvula puesta en el sistema de cañería. Para cada accesorio ustedes tienen un K1 y un K infinito. Pero fíjense que en el método más sencillo, en el método de cambiar un accesorio por una longitud equivalente, como lo hacía en el FUS, y que anda muy bien para el régimen turbulento, en el método de las 2K, además de tener los factores vinculados con el accesorio, al cual yo quiero calcular el nivel chico o el K grande, aparece el Reynolds. Entonces, este método de las 2K tiene en consideración el Reynolds,
es un método mucho más fino, es un método mucho más exacto, pero un método mucho más complicado. De hecho, no encuentro información completa de K1 y K infinito para la totalidad de los accesorios que pueden aparecer en una cañería convencional, en un problema real. ¿Sí? Pero recuerden, si ustedes van a tomar un tramo recto de cañería o un tramo de cañería donde no haya cambios de diámetro, y toman un valor, un plano de entrada y un plano de salida como planos de integración, el ED sobre G se puede calcular como un medio del fanning. El fanning lo van a calcular entrando con el Reynolds y la rugosidad relativa de la cañería, ahora vamos a hablar un poco más, por la sumatoria de los L sub I, la sumatoria de todos los tramos rectos, más la sumatoria de todas las longitudes equivalentes, todo sobre el diámetro interno de la cañería, por velocidad media al cuadrado sobre G. ¿Sí? Si quieren hacer algo más exacto o si saben que el régimen es laminar, traten de calcular cada uno de los EB chicos. Cada uno de los EB chicos sería el fanning por cada una de las longitudes equivalentes de cada uno de los accesorios dividido el diámetro interno de la cañería. Si quieren reemplazar este fanning por L equivalente sub D sobre DI, lo tienen que calcular de esta forma y tienen que cruzar los dedos de tener información suficiente como para tener el K1 y el K infinito de ese accesorio. La pregunta que va a surgir es, Julio, yo no tengo ni la más pálida idea que es un accesorio. Entonces van a tener que ir al libro de FUS y van a ver que hay una página entera con un montonazo de accesorios. Y lo que van a tener que empezar a ingresar a páginas de ferreterías industriales para distinguir una cupla de un niple, de una reducción, de un buje, de un codo corto, de una curva. A partir de ahora en sí, necesitan tener algo de idea sobre cuáles son los accesorios que van a estar montados sobre una conducción que lleva fluido de un punto 1 a un punto 2. ¿Sí? Acá mirar bastantes fierros. Normalmente cuando las clases eran presenciales, yo me venía con dos cajas así y empezaba a sacar. Esto es una cupla, esto es una T, esto es un codo, esto es una curva. Ahora para ustedes van a hacer una esquemita solamente en un diagrama y se les va a complicar un poco entender cuál es la forma de esos accesorios. Necesito, por favor, inviertan una buena parte de tiempo cuando empiecen con los problemas de cañería, cuando empiezan a trabajar con la ecuación de Bernoulli, que es la expresión simplificada del balance macroscópico de energía mecánica. Tienen que tener idea qué es cada accesorio y para qué sirve esas cosas. Otra de las cosas que teníamos que ver era, yo decía que del balance macroscópico de cantidad de movimiento podemos calcular fuerzas, pero no es tan sencillo, y del balance macroscópico de energía mecánica, LB normalmente no se calcula despejando, sino que LB se calcula y lo que normalmente busco es la potencia que necesito para que el fluido circule dentro de ese sistema de cañería a una determinada velocidad. Así que una de las cosas que tenemos que ver ahora es esto de coeficientes de transferencia. ¿Qué diablos es un coeficiente de transferencia? Es un factor, usualmente, generalmente, adimensional, donde meto toda la complejidad del sistema. Y normalmente, para fuerzas, el factor de proporcionalidad, donde yo meto toda la complejidad del sistema, es este F cursiva, que vamos a denominar fanning con doble N, fanning. Normalmente decimos que la fuerza cinética, la fuerza debida al movimiento del fluido, es proporcional en cierta forma a su energía cinética por unidad de volumen. Y el factor de proporcionalidad es este fanning. Y hay otro factor de proporcionalidad que es un área, que es el área característica.
Lamentablemente, algunos autores toman como el área característica el área mojada dentro de mi volumen de control, y otros autores, no me pregunten por qué, se les dio por decir que el área característica era un cuarto del área mojada. Un cuarto, sí. Ni un tercio, ni un octavo, un cuarto. Ustedes dirán, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? Adivinen cuál de las dos opciones es la más utilizada en cálculo ingenieril diario. Costanza mueve la cabeza así como diciendo, me temo que es un cuarto del área mojada. Sí. Como área característica, tomar el área mojada sería razonable. Pero lo que comercialmente funcionó fue, o lo que más se usa fue tomar como área característica un cuarto del área mojada. Pero fíjense, empezamos a trabajar con algunos factores donde ponemos toda la complejidad del sistema, ¿sí? Y busco a alguien que haya calculado ese factor. Entonces, el problema de trabajar con balances macroscópicos y utilizar esos factores donde meto toda la complejidad del sistema, esos coeficientes de transporte, lo que tengo que hacer ahora es encontrar quién lo calculó. Y quién lo calculó para una condición lo más parecida a la condición que yo lo voy a necesitar. Entonces pasamos de experimentar, como hacíamos en diseño por similitud, a recolectar datos de alguien que ya los calculó. Es un poco más tranquilo si tengo los datos. Si no tengo los datos estoy jugadísimo. Este factor de fricción, o fanning, se obtiene experimentalmente. Hay un montonazo de correlaciones en función de números adimensionales para distintas geometrías. Pero básicamente siempre ese FK lo calculo como un área característica por una energía cinética característica por unidad de volumen por un factor de fricción o coeficiente de transporte F adimensional. Fanning fue quien encontró una expresión para ese factor de fricción para el flujo en tuberías. Esta es la famosa ecuación de Fanning. No se le ocurre aparecer en un final sin saber la ecuación de Fanning y para qué casos es válida y para qué casos no es válida. Y fíjense cómo está graficado el factor de fricción. Creo que acá hay otra grafiquita un poco más interesante. Ni se les ocurra aparecer en un final si no pueden graficar este diagrama de Moody casi a la perfección y si no pueden contar con lujo y detalle qué es lo que pasa en cada uno de los tramos. Este diagrama de Moody me sirve para calcular el factor de fricción en función de Reynolds. En abscisas tengo el número de Reynolds, en ordenadas tengo el valor del factor de fricción. Es un gráfico log-log. Y algunos autores grafican 64 sobre Reynolds cuando el área característica es un cuarto del área mojada, y otros autores grafican 16 sobre Reynolds cuando el área característica es toda el área mojada y no un cuarto del área mojada. Este gráfico tiene un sector lineal donde el fanning solamente depende del Reynolds, y eso es válido para régimen laminar. En régimen laminar, con el Reynolds yo corto esta recta y obtengo un valor del fanning. En régimen laminar, el fanning depende solamente del número de Reynolds. Después hay una zona de transición entre régimen laminar y régimen turbulento. La zona de transición termina en esta línea punteada. En esta zona de transición, lo que van a ver, que el fanning depende del número de Reynolds y de la rugosidad relativa de la cañería. Acá aparece otro parámetro, que es la rugosidad relativa. La curva de abajo es para caños lisos, rugosidad 0, y a medida que subimos,
aparecen caños cada vez más rugosos. Y fíjate una cosa interesante, cuanto más rugoso es el caño, más rápido pasamos de régimen laminar a régimen turbulento. Fíjense que para caños muy rugosos, en un intervalo de Reynolds relativamente chico, pasamos de régimen laminar a régimen turbulento. Para caños extremadamente lisos, es como que no llegamos casi nunca a régimen turbulento. Fíjense que nos vamos a Reynolds altísimos y seguimos aún en régimen intermedio o de transición. Y en régimen altamente turbulento, es decir, de esta línea punteada hacia la derecha, el fanning solamente depende de la rugosidad relativa, que es lo que está indicado acá en estas segundas ordenadas. De este lado yo tengo el fanning, de este lado tengo la rugosidad relativa. Acá fíjense que en esta zona las curvas son casi rectas horizontales, entonces en zona de turbulencia el fanning solamente depende de la rugosidad relativa, no varía con el rey. Repito, en régimen laminar el fanning depende solamente del Reynolds. En régimen intermedio o de transición el fanning depende del Reynolds y de la rugosidad relativa de la cañería, y en régimen turbulento el fanning depende de la rugosidad relativa de la cañería y no del Reynolds. Ustedes me dirán, pero Julio, ¿qué es rugosidad relativa? Hay un gráfico, que es el gráfico C-1 del apéndice C del libro de Fuchs, eso está en la página 677, que nos da para distintos tipos de materiales cuál es la rugosidad. ¿Sí? Esta rugosidad está expresada en pies. Fíjense, para tubo estirado, la rugosidad es 0,00. Estas rugosidades son las rugosidades de cada uno de los materiales expresados en pies. Ahora, si ustedes entran con el diámetro de la tubería en pulgadas, suben y cortan el tipo de tubo o de acero o de material con el cual están trabajando y se vienen para la izquierda, lo que obtienen es la rugosidad relativa, que es epsilon sobre D, es decir, rugosidad dividida el diámetro de la cañería. ¿Hasta ahí me siguen? Pero tengan cuidado, esta rugosidad relativa es adimensional, es E sobre D. Pero este diámetro está expuesto, este diámetro está expresado en pulgadas, y esta rugosidad relativa, y esta rugosidad está expresada en pies. Así que si ustedes hacen este número dividido no les va a dar este. Tengan cuidado con eso. Repito, la rugosidad de una cañería está expresada en la rugosidad de un determinado material que conforma la cañería. Esa rugosidad que aparece en este gráfico del libro de Fuchs está expresada en pies. Sin embargo, si ustedes se van a la izquierda en ordenadas, esa rugosidad relativa por supuesto es adimensional. Tengan cuidado, entran con el diámetro de la tubería, cortan la recta del material en cuestión, se mueven hacia la izquierda y sacan la rugosidad relativa. Este gráfico es parte de lo que siempre solemos tomar en los finales. Si no saben dibujar este gráfico, les van a tener horas hablando sobre este gráfico y no van a salir de acá. José me pregunta, ¿por qué siempre son tan complicados para todos? ¿Tiene alguna explicación ser así? Sí, José. La cuestión es la siguiente. Arreglos bajos, ahora ya más de mirar para acá para arriba, para lo que estoy compartiendo voy a tratar de mirar la pantalla y pierdo un poco la dimensión de lo que hago. En régimen laminar, la velocidad cerca de las rugosidades es muy baja. Entonces, si yo viera el tubo casi con un microscopio y veo esas rugosidades que son como picos enormes, en régimen laminar el fluido va reptando sobre las rugosidades. ¿Sí? Entonces esas rugosidades no afectan en cierta forma al factor de fricción, porque el fluido no se choca a esas rugosidades, sino que las va copiando. Entonces ya se habla de flujo laminar o flujo reptante. El fluido va a muy baja velocidad reptando sobre las rugosidades,
Entonces, para el cálculo del Fanning, esas rugosidades no son una variable importante, relevante o a tener en cuenta. En cambio, en régimen turbulento, aún cerca de la pared, el fluido viene a muy alta velocidad. El fluido va a muy baja velocidad en la subcapa límite laminar, que es muy finita, y que puede ser más finita que la rugosidad del caño en cuestión. Entonces, en reinos altos, el fluido no es que va copiando la rugosidad, sino que se las choca. Entonces, las pérdidas por fricción que queremos asociar con este factor de fricción dependen fundamentalmente de la altura de esas rugosidades, expresada como rugosidad relativa, y como un número adimensional que es el cociente entre la rugosidad de la cañería y el diámetro de la cañería. Y en régimen intermedio suceden las dos cosas a la vez, ambos efectos son importantes. Repito, para régimen laminar, el fanning depende solamente del reino. En régimen intermedio, el fanning depende del reino y de la rugosidad relativa. En régimen turbulento, el fanning solamente depende de la rugosidad relativa. Tienen gráficas para calcular rugosidades relativas, las tienen en el libro de Fuchs. Acá vemos de vuelta algunas formas de expresar el término de EB en funciones de coeficientes de transferencia. Julio, tengo una consulta. La forma de la cañería también afecta o no, o sea, tiene un diámetro equivalente. Sí, la cuestión es la siguiente. Todo esto está hecho para cañería de perfil circular. Si la cañería es de un perfil rectangular o si está circulando por el ángulo, por el espacio anular entre dos cañerías, hay que sacar lo que se llama un radio hidráulico. Hay que sacar una especie de diámetro equivalente, eso lo van a ver un poco mejor de ahora en más en la práctica, pero acuérdense que estas expresiones están hechas para cañerías de perfil circular. El diámetro es el diámetro de la cañería. Si la cañería no tiene perfil circular, hay que ver qué vericuetos matemáticos o qué aproximaciones hacer para convertir una cañería rectangular en una cañería circular ideal. ¿Sí? Perfecto. Fíjense que hablamos en el balance... Julio, ¿puedo hacer una pregunta chiquita? Lo que sea, Constanza. No terminé de entender qué representa físicamente el fanning. El fanning es un factor de proporcionalidad entre la fuerza K y la energía cinética por unidad de volumen del fluido. Para vincular la fuerza de fricción del fluido y la energía cinética por unidad de volumen, aparecen dos factores de proporcionalidad. Uno es el área mojada o el de un cuarto del área mojada, que es el área característica, y otro es el fanning. Ese fanning es un factor de proporcionalidad adimensional que se calcula experimentalmente, como ustedes se imaginarán. Esta gráfica no la hizo un solo señor, es decir, por ahí un investigador trabajando un mes entero encontró un puntito de esta gráfica. Pero cuando se van sumando investigaciones y trabajos de publicación de varios autores y empezamos a agregar todo eso en un mismo gráfico, tenemos estos gráficos que salen básicamente de una compilación de valores experimentales calculados casi de a uno por algún investigador, ¿sí? ¿Hasta acá se entiende? Pero tenían, ese fanning nos sirve para calcular fuerzas, pero también nos sirve para calcular EB. Porque si ustedes recuerdan, este EB chico a qué era igual. Acá este EB era el término siempre positivo vinculado con el consumo de energía en forma irreversible. Este era el único término que no era intercambiable con los otros en el balance macroscópico de energía mecánica integrado para expresión turbulenta y densidad constante, que es lo que consideramos ecuación de Bernoulli. Este D era el fanning por el L sobre el D. Entonces, el fanning también está acá. Entonces,
Así como el fanning me ayuda a calcular fuerzas, el fanning también me ayuda a calcular EB. ¿Sí? Ese EB chiquito, el coeficiente de pérdida de fricción, que lo calculo con el fanning. De esta forma, ¿sí? Esto van a tener que ver bastante el libro de Fuchs. El libro de Fuchs tiene muchos problemas resueltos en la unidad 7. Entonces es interesante que vean qué tipos de accesorios tienen, cómo calcular las pérdidas por fricción en accesorios, cómo calcular las pérdidas por tramos rectos y ver cuáles son las correlaciones que tienen a mano, como para tener todo eso bien fotocopiado, bien entendido y a mano en el parcial. ¿Sí? Eso es fundamental. De nada les sirve tener un gráfico que no entiendan nada o que nunca lo usaron. Es decir, en el parcial no es el momento para tratar de descifrar qué aparece en un gráfico o en un homograma. Todo ese tiempo lo tienen que invertir antes del parcial y no durante el parcial. Pero van a ver un montonazo de información como esta en el libro de Fuchs, en el libro de Brown, en el manual del ingeniero químico. Es decir, algunos libros directamente le dan el valor de el L equivalente para un accesorio, otros libros le dan directamente el valor de EB, otros libros le dan directamente el valor de K. Lo que ustedes tienen que saber es cómo convertir uno en otro y qué vinculación tienen entre EB chico, EB grande, fanning, K y esas cosas. Y para un sistema que tiene muchos accesorios, el EB chico es la suma de los EB individuales. El EB chico es la suma de los EB sub I, de la misma forma que la longitud equivalente era la sumatoria de las longitudes equivalentes sub I. Hasta acá venimos, llevamos una hora de clase, Martín se va a integrar en cualquier momento, pero fíjate, me enfrento a un problema de diseño en mecánica de fluidos. ¿Tiene solución analítica? Listo, balance microscópico. Normalmente funciona para flujo laminar unidimensional, estado estacionario, geometría conocida. Puede que el problema no tenga solución analítica, acá falta un acento, analítica, esdrújula, y tenga solución numérica, y aparecen los balances microscópicos para algunas soluciones particulares. ¿Se acuerdan cuando trabajamos con función error, estado transitorio, teoría de la capa límite? Ahora, cuando ya no hay ni solución analítica ni solución numérica y los sistemas son complejos, ya que el flujo es turbulento, las geometrías son extrañas, todos trabajamos por diseño por similitud y hacemos escalado, siempre verificando la compatibilidad, siempre construyendo un modelo, siempre trabajando empíricamente, midiendo velocidades, densidades, presiones. Vamos a balances macroscópicos, integro los balances microscópicos y meto toda la complejidad del sistema en coeficientes de transferencia que fueron calculados por alguien antes que yo. Entonces yo utilizo información experimental y correlaciones empíricas, normalmente en función del Reynolds, en este caso en función del Reynolds y la rugosidad relativa, que en función del Reynolds y epsilon sobre D. Con el Reynolds y el epsilon sobre D puedo calcular el fanning, con el fanning puedo calcular el EB chico, con el EB chico puedo calcular los EB chicos para todos los accesorios, y así puedo calcular el EB para la cañería, y calculando el EB para la cañería puedo dejar otra cosa, el balance macroscópico de energía mecánica en la expresión más simplificada, que es lo de Bernoulli. Básicamente, y yendo rapidito, esto es el resumen de la unidad 5, y hasta acá llegan con teorías mías sobre el tiempo. Después tienen 3 semanas que van a poder descansar de mí, las teorías siguen con Martín, pero básicamente esto es ya el final de la unidad 5. Ya la semana que viene empiezan con Martín con la unidad número 6. Entonces me digan, yo paro el audio, después nos quedamos conversando.